Yo creo que lo que va a ser también determinante en este caso, con respecto a la perspectiva que tenga Panamá ante los mercados mundiales, es la capacidad que tenga uno del país, no solamente de manejar sus finanzas, sino también de manejar los aspectos que atañen su gobernabilidad. Léase la discusión del tema de la Caja del Seguro Social, léase la probable reactivación o no de la actividad minera, entre otros factores. Yo creo que el peso recae sobre esos dos aspectos. A mí siempre me ha parecido que este primer presupuesto es como medio injusto, ¿no? Porque le toca al que llega a tratar de poner orden en una situación que probablemente él no creó, pero bueno, le toca. Pero Javier, el problema acá es que se han inflado los presupuestos desde la pandemia. O sea, comenzamos entonces Mirador Económico, presentado como todos los viernes por el economista renombrado y de talla internacional, don Horacio Esterbí. ¿Cómo estás, Horacio? Bienvenido, buen día. Muy buenos días, Guillermo, Javier, Diego. Contentos de estar aquí nuevamente en este viernes. Siempre tenemos el apoyo del ingeniero Javier Castillo. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido, buen día. Todo bien, como te he dicho antes, los viernes son buenos días, los viernes. Estos días me agradan. Perfecto. Soleado el día en Ciudad de Panamá y buena parte del país, así que es un buen momento para que comencemos. Y vamos a aprovechar, el doctor Miguel Antonio Bernal se encuentra de viaje, así que vamos a aprovechar para hacer un poco más largo, porque han pasado algunas circunstancias, y me hablaba Horacio en la semana, que han modificado el esquema previsto económico y podría modificar no solamente internacionalmente, sino localmente, y sobre todo las previsiones. O habría que hacer algunas medidas diferentes para que no se trastoque lo proyectado. Usted me dirá, don Horacio Esterbí, buen día. Muy buenos días, nuevamente. Mira, abordemos dos temas hoy, Guillermo, si te parece. En primer lugar, definitivamente que podríamos referirnos al impacto de dos aspectos en el escenario internacional. La huelga de los puertos que acaba de finalizar en Estados Unidos y que afortunadamente concluyó al tercer día, y que hubiera podido tener un impacto importante en el Canal de Panamá y en el comercio mundial en general. Y en segundo lugar, el nuevo capítulo que se ha desarrollado con respecto al conflicto en el Medio Oriente, que definitivamente cada vez tiene mayores visos de escalamiento, ¿no? Y en cuanto a Panamá se refiere, pues creo que podríamos hacer una breve referencia, Javier, si te parece, al aspecto teórico de la presentación del presupuesto para el 2025 que ha hecho el gobierno de Panamá. Y en segundo lugar, conversar un poquito más sobre los diversos conceptos que están surgiendo en la mesa respecto al programa de invalidez, vejez y muerte, ¿no? Creo que son algunos de los temitas que podríamos ir tocando. Sí, yo creo que es relevante porque algunas de las cosas que vamos a tocar ahora, tú las pusiste como posibles escenarios de futuro y se están dando como si fueras Nostradamus, maestro. Estoy preocupado. Ya quiero que hables de la lotería la próxima vez. Sí, yo te iba a decir eso, que si tienes los números de la lotería, por favor avísame. No lo vamos a dar al aire. Tú sabes que los economistas tenemos amplitud de temas, pero hasta allá no creo que pueda llegar. Bueno, por aquí había alguien que decía que te traía la felicidad y la riqueza, pero se quedó limpio, entonces un poco raro. Bueno, mira, en el caso específico de el Medio Oriente, efectivamente, como ustedes saben, esta semana fue una semana de importantes acontecimientos. Israel decidió avanzar hacia el territorio de Líbano para hacerle frente a la amenaza que representan la presencia allí de tropas del grupo Hezbollah, que es un grupo promovido por Irán. Y esta decisión provocó la reacción de Irán ya de forma directa, que decidió lanzar una centena de misiles balísticos sobre el territorio israelí, y Israel logró detener todo ese avance. Entonces, eso naturalmente que representa la primera acción que toma Irán de manera directa para involucrarse en este conflicto. Y a pesar de que solamente hubo un muerto en Israel, el análisis pareciera indicar que ya resulta irreversible, que esto va a continuar avanzando. A pesar de que
todavía prevalece un cierto grado de prudencia, inclusive por parte de ambos países, en Irán inclusive, porque se menciona con insistencia que Irán inclusive tiene la capacidad de atacar con misiles de largo alcance y que son mucho más difíciles de parar y que podrían infligir un daño importante en Israel. Ahora bien, ese trasfondo es importante porque nos da a nosotros luces sobre otro aspecto que es de interés directo para Panamá y al mundo entero. Y es que ambos países, Israel e Irán, parecieran estar actuando en función de intereses muy específicos, nacionales, entre comillas, sin reparo del impacto que tiene a nivel global. Sin embargo, considerando que se trata de países que son productores, que tienen yacimientos de petróleo. Inclusive hay una amenaza ya expresa de Israel de actuar contra los yacimientos petrolíferos de Irán. Esto naturalmente puede repercutir a nivel del precio internacional del hidrocarburo. De hecho, como consecuencia de esta acción, ese mismo día, que creo que fue el martes, el crudo, Brent en particular, reportó un alza de 5%. Entonces, naturalmente que esto podría tener repercusiones en el futuro, porque si bien se estabilizó este precio, en el futuro es posible que se genere un escalamiento en el precio del crudo y por supuesto, de los derivados que incluyen el gas y el combustible, lo cual tendría un impacto en Panamá. Pero te cedo la palabra, Javier, porque sé que quieres comentar algo. No, solo que a mí me atrae muchísimo la atención esta situación, en donde comienza a aumentar el petróleo. Ese impacto es casi inmediato en todo lo que tiene que ver gasolina, gas licuado, hasta el precio de la electricidad se puede ver afectado por este tipo de cosas. Y los Estados Unidos siguen en un momento en donde están produciendo muchísimo petróleo, pero yo no veo que ellos vayan a utilizar ese petróleo para estabilizar nada. Me parece más que pero no para, no sé, me parece que no va a tener impacto, que el precio va a subir y va a subir dramáticamente. Sí, va a subir y va a subir a pesar de que hay otros países en el área que están en la capacidad de suplir un poquito la caída que surgiría como consecuencia de la incapacidad que tendría Irán de suplir al mercado a consecuencia de un ataque. Sin embargo, eso solamente sería un remedio, digamos, a corto plazo, porque a largo plazo, indudablemente, la situación se volvería muy crítica en cuanto a una reducción en la oferta. Y naturalmente que no solamente el hecho de que Irán deja de producir, sino que Irán está cerca también del estrecho de Hormuz, por donde pasa casi 15% de la oferta petrolera mundial, y desde ahí también Irán puede infligir un daño al mercado, ¿no? Ahora bien, más allá de eso, el hecho es que por ahora las perspectivas de los mercados han sido sorprendentemente estables, inclusive el mercado accionario de los Estados Unidos han permanecido relativamente estable. Yo creo que esto es consecuencia principalmente o sea que por ahora podemos decir que no hemos visto lo peor de la crisis, pero hay que estar preparado, pero los factores que explicarían esa tranquilidad temporal, si se quiere, es que uno, hay todavía una gran incertidumbre e insuficiencia de información respecto a cuáles son las distintas acciones futuras que podría adoptar un país u otro. E inclusive también es un gran factor desconocido, cuál sería la reacción de Estados Unidos, que hasta ahora ha demostrado poco liderazgo y poca capacidad de negociación, de sentar a Israel y a Irán a la mesa a buscar unos términos distintos, ¿no? ¿De acuerdo? Lo segundo es que recuerden que los mercados todavía están bajo el efecto del embrujo de una de las rebajas de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal más importantes de los últimos años, que rebajó la tasa en 50 puntos base. Esto es lo que más o menos ha permitido cierta estabilidad en los mercados bursátiles e inclusive en los mercados petroleros, y que todavía hay un excedente, si se quiere, de optimismo, porque podría verse rápidamente neutralizado si efectivamente esta situación escala en el transcurso de los próximos días. Sí, lo que pasa es que aquí se ve un tema en que la cantidad de petróleo en el mercado se puede ver reducida de una manera determinante. Mira que los elementos que tú acabas de poner, Irán, la reducción de su producto y el shock que comiencen a cerrar la cantidad de
de barcos que pueden pasar Sí. por Hormuz. Eso, ambas cosas, yo no creo que, a menos que, no sé, esto no se ve bien. No, lamentablemente no, y sobre todo quizás la mayor complicación es que no vemos ninguna capacidad o efectividad en cuanto a la posición que juega los Estados Unidos, que definitivamente ha sido un actor un convidado de piedra en esta crisis, y que inclusive ha asumido posiciones un poco confusas, porque por un lado, eh, inclusive elogió la acción de Israel, pero por otro lado llama a Israel a sentarse a la mesa de negociación y a buscar instancias de paz en lo que al conflicto mismo que se refiere con el Líbano y con el grupo Hezbollah al norte, así como el grupo y Palestina, la Franja de Gaza al sur. Así que cada vez se ve más distante la posibilidad de una solución de paz en Gaza, que fue el punto de origen de este conflicto, ¿no? Pero más allá de eso, quizás para cerrar este punto y pasar a Panamá y conectar con Panamá, indudablemente que esto podría tener repercusiones a nivel de la economía global y de Panamá. Y ya lo hemos vivido por vía de un aumento en el precio del crudo, que afectaría, como tú lo has dicho bien, el precio del gas licuado, de petróleo, el precio del gas de combustible, incluyendo el diésel, la gasolina, y por supuesto que tendría también un impacto indirecto en la producción de electricidad, que en Panamá efectivamente hay una porción de la misma que se genera a través de hidrocarburos, ¿no? Esto indudablemente de por sí solo tendría inmediatos impactos que en cuanto a, por ejemplo, generar una situación recesiva, y como sabemos Panamá está en una situación ya de por sí de una contracción económica importante respecto al año anterior en cuanto a su Producto Interno Bruto se refiere, y naturalmente que esto dispararía de una vez las agujas correspondientes a la inflación en Panamá. Así que no nos queda otra que esperar que realmente esta crisis no pase a mayores y que empiece a adquirir visos de mayor paz y de estabilidad, que hasta ahora lamentablemente no ha ocurrido, y que es algo que hemos venido avisorando lamentablemente desde hace un año, cuando ocurrió la masacre por parte del grupo de Hamas contra ciudadanos israelíes. Bueno, amanecerá y veremos. El problema es que aquí estamos hablando de algo que nos va a afectar el bolsillo directamente. Esto no es una hipérbole, esto es data histórica que sustenta el análisis, ¿no? Efectivamente, porque el dinero que se tiene que destinar a un incremento en la factura de petróleo es un dinero que se resta del gasto, del consumo de otros bienes en la economía. Sí. Amanecerá y veremos. Efectivamente. ¿Qué más teníamos para hoy, maestro? Bueno, un comentario rápido sobre el presupuesto. Esto también lo habíamos venido avisorando, y es que, sin entrar en muchas cifras específicas, digamos, en términos generales, quizás uno de los aspectos más importantes del presupuesto, del anteproyecto del presupuesto que se presenta para el año 2025 por parte de Panamá, es que efectivamente se marca un déficit superior el que permite la ley de responsabilidad fiscal, que en este caso era de 2.5, el déficit se está estimando podría llegar al 4%, y eso es producto de varios factores, pero principalmente de una rigidez en el aumento de los ingresos tributarios y los no tributarios, un continuo aumento en los gastos presupuestarios, y sobre todo es que es producto de dos factores, ¿no? Un factor inercial, que es un crecimiento continuo del gasto público, entre otras cosas, consecuencia de leyes especiales, etcétera, por parte de compromisos que está adquirido con diversos gremios, y por supuesto una situación de deudas que se contrajeron durante la gestión anterior, y eso es lo que realmente ha puesto un poco sobre la mesa las restricciones o la situación de estrechez fiscal que vive el país. Y naturalmente que es importante las señales que manda el actual gobierno en términos de la responsabilidad que asuma con respecto al manejo presupuestario, porque es lo que en última instancia va a dar luz sobre si el gobierno tiene la disposición y la capacidad efectivamente para desarrollar en lo sucesivo, en los años restantes de administración, una política fiscal sobria y de contención del gasto. Así que
Esa es un poco la situación en la que se encuentra el país, ¿no? En esa encrucijada, que es producto de que sí, por un lado, el gobierno tiene toda la intención de enseriar el gasto, pero a la misma vez, y de sincerarlo, pues es inevitable la situación que ha surgido en términos de un aumento en el déficit fiscal. Esa es la transición que se está viviendo. Yo creo que lo que va a ser también determinante en este caso, con respecto a la perspectiva que tenga Panamá ante los mercados mundiales, es la capacidad que tenga uno del país, no solamente de manejar sus finanzas, sino también de manejar los aspectos que atañen su gobernabilidad. Léase la discusión del tema de la Caja del Seguro Social, léase la probable reactivación o no de la actividad minera, entre otros factores. Yo creo que el peso recae sobre esos dos aspectos. La capacidad que tenga el gobierno, efectivamente, de retomar un sendero digamos, de responsabilidad fiscal, y la capacidad de manejo político de los distintos temas que tienen que abordarse. Seamos honestos, no estoy diciendo que no lo seas, pero sí me gustaría decirle a la gente que vamos a ser honestos en el comentario para ampliar lo que acaba de decir Horacio, y no sé si puedes reafirmarlo. Yo veo, y tú estabas ahí también, Horacio, yo veo esto muy parecido a la situación que es de transición entre el gobierno de Mireya Moscoso y el gobierno de Martín Torrijos, que más allá de la fábula y del relato político, hay que reconocer que el gobierno de Mireya Moscoso tomó las medidas económicas adecuadas y salvo el error garrafal de meter $700 millones a futuro en presente, que bueno, eso fue una cosa política espantosa, sí se habían tomado las medidas a través de la contención de gasto para que el gobierno siguiente tuviera un piso un poco menos raspado. Y yo recuerdo que el año siguiente, el año 2004-2005, no se puso una piedra en ningún lado, porque la contención de gastos no declarada fue brutal. Solamente se hizo el tramo ese del centenario y ya. Y hubo que esperar casi no al 2005, casi al 2006 para comenzar a hacer obras en el país, que todas comenzaron a la vez. Y eso fue pues una gran ebullición. A diferencia de lo que pasó en aquella época, Horacio, y tú me dirás si funciona o no, el gobierno de Martín Torrijos entró en una serie de medidas que iban a tener efecto posteriormente. La Caja del Seguro Social, el tema fiscal, el tema, creo que hubo uno también en el medio, y por supuesto el tema del Canal de Panamá. Todos eran medidas a mediano y largo plazo. Disculpa, nada más que para terminar. La única cosa que se hizo para empujar un poco a la economía fue el plan para sacar jubilados del gobierno. ¿Te acuerdas? Que hubo como Catín se inventó una cosa como un bono de oro para que si te ibas te daban una plata para compensar lo que ibas a perder de salarios al salir. A lo que iba era, el gobierno ha anunciado ayer, a través del presidente de la República, el pago de $1.300 millones a partir de ya, por parte del MEF y de otras instituciones, a los proveedores que se les debe, sabrá Dios desde cuándo. Y eso gastarse $1.300 millones, por más grande que tú seas, es difícil. Entonces yo creo que eso puede ser un colchón que todavía tiene el gobierno para los próximos 6 meses. Te lo hago comentario para que tú me digas si estoy equivocado o si hay algo diferente. No, yo creo que hay similitudes y hay diferencias, ¿no? Quizás una de las similitudes es la que tú planteas, y es la complejidad del entorno, sobre todo nacional, en cuanto a la discusión de ciertos temas que incluían, de paso, precisamente, como tú recordarás, la reforma del sistema de pensiones públicas, en este caso el programa de invalidez, vejez y muerte, que efectivamente fue un tema que generó una gran incertidumbre e inicialmente grandes confrontaciones y conflictos, ¿no? Y cierres de calle, que afortunadamente se lograron canalizar por vía efectivamente de algo similar, un mecanismo similar, que es una mesa de trabajo, en aquel momento se llamó una mesa de diálogo, ¿no? Más allá de las diferencias que puedan prevalecer ahora, ¿no?, en la metodología de discusión de los temas, del tema de la caja, sí, efectivamente hay una coincidencia. También hay una coincidencia en cuanto a la herencia de una situación fiscal de altísimo nivel, estrechez. Creo que una diferencia quizás sea que en ese momento, por un tiempo muy definido,
el gobierno de Martín Torrijos logró beneficiarse de un entorno económico de altísimo crecimiento. Precisamente era el periodo de gran expansión de la economía mundial, que luego se vio también enfrentada a una situación de absoluto colapso a raíz de los bonos tóxicos del hipotecario a nivel mundial, y produjo el colapso de muchos grandes bancos, ¿no? Que fue una nueva crisis a la que también tuvo que enfrentar aquel gobierno. Esperemos que este gobierno no tenga que enfrentar una situación como esta. Pero sí, coincido, hay algunas similitudes. Y yo diría que al final lo importante, de nuevo, no es tanto, mira, yo siempre lo he sostenido, ¿no? La economía es el reflejo de los aciertos o desaciertos que el país toma en materia política, ¿no? O las decisiones que adopta en materia política. Yo creo que aquí lo determinante no es cómo reactivar la economía, cómo salvar la caja de seguro social, sino la capacidad que tengamos o no como sociedad de ponernos de acuerdo y hacerlo de forma civilizada y hacerlo de forma rápida, oportuna y al menor conflicto posible. Con el menor nivel de fricciones. Yo creo que eso es lo que va a ser determinante en cuanto a la posibilidad de rescatar eventualmente no solamente nuestra economía, sino la estabilidad de nuestro país y continuar con un sendero de democracia y de institucionalidad, que es lo que creo que al final todos aspiramos sin equívoco, ¿no? Sin lugar a duda. A mí siempre me ha parecido que este primer presupuesto es como medio injusto, ¿no? Porque le toca al que llega a tratar de poner orden en una situación que probablemente él no creó, pero bueno, le toca. Pero Javier, el problema acá es que se han inflado los presupuestos desde la pandemia. O sea, ¿dónde tú ves 23,000 millones de dólares anuales en la calle? Eso no se ve en ningún lado. Y cuando tú vas a revisar los salarios que se estaban haciendo en planilla, todavía hay, y los gastos superfluos y los pagos sin sentido a cosas como lo que denunciaba el presidente ayer, pues algunas sanciones que nos han puesto por contenciosos en los que hemos perdido casi todos. Te das cuenta de que aquí el problema no es que no entra plata, es que se va muy rápido. No, y eso se le agrega, evidentemente, otro problema que hemos discutido en muchas oportunidades y que es el elefante en la sala, ¿no? Que es el tema de la minería. Eso es bueno, pero es que nadie lo quiere. Nadie lo quiere decir en voz alta. Nadie lo quiere decir en voz alta. La minería fue el último pilar que no destruyeron en los últimos 10 años y lo dejaron caer. Y yo todavía no estoy muy seguro si fue una conspiración internacional o solamente local. Pero de que fue una conspiración para acabar con el país, yo te invito a que veas lo que está sucediendo en Miami. Todo lo que estaba sucediendo en Panamá dejó de suceder en Panamá y Miami se multiplicó lo mismo. Yo rescaté hace unos días una nota de MSNBC y de NBC que se hizo durante el gobierno de Varela, del infame Varela, con colaboración del gobierno, porque el tipo hace la nota dentro del registro público, donde dice, mira, por culpa de estos registros es que en Panamá se lava dinero, así lo dicen, en inglés clarito, donde MSNBC hace un reportaje para pegarle a Trump cuando era presidente, diciendo, bueno, es que Panamá es un lavamático donde se lava dinero y Trump vino acá a Panamá a lavar dinero porque se lava fácil y bueno, y los rusos, y comienza a entrevistar a todos los rusos que hay en Panamá, y sí, yo lavaba, y pregunta quiénes son los que están comprando apartamentos en Miami, en esos edificios que se están haciendo. Entonces, allá nadie investiga. O sea, también nosotros hemos sido objeto de un ataque para beneficiar a otras locaciones internacionales, y aquí pues no se le explica a nadie eso. Como te digo, Guillermo, Javier, nosotros como país hemos enfrentado varias crisis y las hemos logrado resolver todas. Yo creo que hay que tener una dosis de fe y de optimismo de que vamos a poder lograr nuevamente salir del escollo. Y yo no creo que sea un optimismo fundado o beato, sino basado en hechos, ¿no? Y el hecho es que efectivamente Panamá cuenta con enormes ventajas, pero también hemos venido posponiendo la necesidad de abordar muchos temas de carácter estructural. Eso incluye la caja de seguro social, a eso se le agrega el tema de la minería, a eso hay que agregarle ahora el tema de cómo mejorar la productividad y la eficiencia del país. No hay una solución mágica. Lamentablemente, pareciera que esa es la línea de muchas de las propuestas que surgen en la mesa, que te dicen a ti, bueno, mira, bien sencillo, mira, agarramos la plata de la escuela de los chiquillos, agarramos la plata de la escuela de la comida de esta semana, agarramos la plata de la electricidad que íbamos a pagar y la ponemos
venimos acá y pagamos la cuenta que tenemos con el banco, haciendo el paralelismo con la cuenta que tenemos, el déficit que tenemos en materia actuarial en la Caja de Seguro Social, y ninguna de esas soluciones por sí basta. La otra es decir, bueno, pero es bien sencillo, ¿por qué no sales y buscas un nuevo trabajo? ¿Por qué no montamos un nuevo modelo económico? Mira, tú puedes buscar todas las soluciones, pero si no partimos de un principio fundamental, y es que el sistema de solidaridad es un sistema que de por sí tiene el defecto de que es inviable, es insostenible. Si nosotros pretendemos que de por sí solo regresar al sistema solidario es la solución, eso es como decir, mira, estamos condenando a la Caja de Seguro Social al fracaso. No hay una solución óptima, más allá de que pueda permanecer, sobrevivir un componente, un aspecto del componente de solidaridad. Yo creo que tenemos que enfrentar la realidad de una vez por todas, y es que eso de por sí solo no es una solución realista. Y al contrario, lo que hace es exacerbar un poco el problema. Como tampoco es realista decir, mire, coge la plata del canal, coge la plata de las multas, coge la plata de aquí y de allá, las transfiere y ya, resuelto. Y que el Estado, por cierto, anota allí, que el Estado suma el 4, el 3, el 5%. Es decir, la situación fiscal del Estado ya de por sí es de alto compromiso. ¿Qué nos hace pensar nosotros que el Estado puede generar un recurso adicional por equivalente a un 2 o un 3% del Producto Interno Bruto sin afectar el resto de la economía? Eso es inviable, ¿no? Sí. Horacio Estribista con nosotros en Mirador Económico, la colaboración de Javier Castillo. Don Diego, vamos a la pausa. Regresamos en la mañana en Compu Radio.